Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más, listos para una nueva aventura juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno bastante turbulento, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de segundas oportunidades, de fantasmas del pasado y de esas conversaciones incómodas que a veces nos toca tener. Sí, amigos, hoy vamos a diseccionar un escenario que muchos hemos vivido, ya sea en carne propia o a través de alguna telenovela dramática, la súplica de una persona por una segunda oportunidad, especialmente cuando el pasado, como un fantasma persistente, decide volver para complicar las cosas. Y es que, ¿a quién no le ha tocado lidiar con el remolino de sentimientos que genera una situación así? Bueno, antes de que nos metamos de lleno en esta montaña rusa emocional, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal y quieren seguir acompañándome en estas charlas, no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, así que muchísimas gracias de antemano. Y ahora sí, sin más rodeos, preparemos nuestros corazones porque vamos a analizar a fondo el drama de Kerem suplicándole a Hande una segunda oportunidad mientras los ecos del pasado resuenan en sus vidas. Imaginen la escena por un momento. Kerem, el que alguna vez fue el protagonista de los sueños de Hande, ahora está parado frente a ella, con la mirada cargada de arrepentimiento. Sus palabras cuidadosamente escogidas intentan deshacer el daño causado, reconstruir los puentes que él mismo dinamitó. No es una tarea fácil, para nada. Kerem no solo está lidiando con el rechazo actual, sino que también está luchando contra el peso de sus acciones pasadas. Es como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso momento, trayendo de vuelta todas las heridas, todos los desencantos, cada lágrima derramada. Y ahora aquí está intentando reescribir la historia, pidiendo a gritos una segunda oportunidad. Pero, ¿qué lleva a Kerem a este punto? ¿Qué lo ha motivado a volver después de tanto tiempo? Posiblemente la distancia le ha permitido ver las cosas con una perspectiva diferente. Quizás la ausencia de Hande ha destapado un vacío que él mismo no sabía que tenía. O tal vez, la vida lo ha puesto a prueba y lo ha obligado a madurar, a reconocer sus errores y a valorar lo que realmente importa. Sea cual sea la razón, lo que queda claro es que Kerem ya no es el mismo chico que Hande conoció. Algo en él ha cambiado y eso se puede ver en la profundidad de su mirada, en la sinceridad de sus palabras. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, ¿verdad? Aquí entra en juego el fantasma del pasado, esa sombra que se cierne sobre el presente y que amenaza con echarlo todo a perder. Para Hande este encuentro no solo es una súplica de segunda oportunidad, es también un recordatorio constante del dolor que sufrió. Cada palabra, cada gesto de Kerem, revive los recuerdos de las promesas rotas, de las noches en vela, de la angustia que sintió al ver cómo su historia de amor se desmoronaba. Y es que las heridas emocionales no se borran tan fácilmente como borramos un mensaje en el celular. Requieren tiempo, comprensión, y una buena dosis de terapia, que, seamos sinceros, muchas veces es ignorada. Ahora pensemos en las posibles reacciones de Hande. ¿Estará dispuesta a escuchar a Kerem? ¿Será capaz de dejar de lado el resentimiento y abrirle una puerta a la posibilidad de una reconciliación? ¿O por el contrario, se mantendrá firme en su decisión de dejar el pasado atrás y construir un futuro sin él? La verdad es que no hay una respuesta fácil a estas preguntas, porque cada situación es única y cada persona reacciona de manera diferente ante las adversidades. Hay quienes optan por el perdón, por la oportunidad de volver a empezar, y hay quienes eligen el camino de la protección personal, cerrando definitivamente las puertas al pasado. El hecho es que Hande se encuentra en una encrucijada emocional muy complicada. Por un lado, el corazón le grita que perdone, que crea en ese cambio que Kerem dice haber experimentado. Por el otro, la razón le advierte que tenga cuidado, que no se deje llevar por la nostalgia, que recuerde lo mucho que le costó sanar y seguir adelante. Y ahí, en medio de esa batalla interna, es donde radica el verdadero conflicto de esta historia. Hande no solo debe decidir si le dará o no una segunda oportunidad a Kerem, también debe tomar una decisión sobre su propia felicidad, sobre si está dispuesta a arriesgarse nuevamente a sufrir el mismo dolor. Y es que la súplica de Kerem va más allá de una simple petición de perdón. Es una invitación a un viaje en el tiempo, un recorrido por los recuerdos, una revisión de las decisiones tomadas. Es como si Kerem estuviera pidiendo a Hande que se sumerja nuevamente en el laberinto de su relación, pero esta vez con la esperanza de encontrar una salida diferente.
Pero, ¿será realmente posible cambiar el curso de la historia? ¿Será suficiente el arrepentimiento de Kerem para borrar las marcas del pasado? Estas son las preguntas que se agolpan en la mente de Ande y que la mantienen en vilo. Además, no podemos ignorar el hecho de que el pasado no está solo en los recuerdos. A veces el pasado también se manifiesta a través de personas, de situaciones, de patrones de comportamiento que se repiten y que nos impiden avanzar. Es como si Kerem y Ande tuvieran que enfrentarse no solo a sus fantasmas personales, sino también a aquellos que se niegan a desaparecer y que siguen ejerciendo una influencia sobre su presente. Quizás haya amigos en común que los recuerdan como pareja y que inconscientemente alimentan la nostalgia. Tal vez existan circunstancias externas que dificultan la reconciliación, como un nuevo pretendiente en la vida de Ande, o algún compromiso que Kerem haya adquirido en el pasado y que ahora le impida entregarse por completo a esta nueva oportunidad. La historia de Kerem y Ande es una radiografía de las relaciones humanas, un reflejo de los errores que cometemos, de las segundas oportunidades que anhelamos y de la lucha constante por construir un futuro más feliz. Es un recordatorio de que el amor puede ser un campo de batalla, pero también puede ser un refugio seguro, un lugar donde podemos encontrar la paz y la felicidad. Pero para llegar a ese punto es necesario estar dispuestos a dejar ir el pasado, a perdonar, a crecer y a aprender de nuestros errores. Y ese es precisamente el reto que tienen Kerem y Ande por delante: sanar las heridas, reconstruir los puentes y decidir si están listos para escribir un nuevo capítulo en su historia. Y es que las segundas oportunidades son un terreno pantanoso, lleno de incertidumbre y riesgos. No hay garantías de que las cosas funcionen esta vez, no hay un manual de instrucciones que nos diga cómo actuar, qué decir o qué sentir. Solo tenemos nuestra intuición, nuestra experiencia y nuestra capacidad para confiar en el otro. Y a veces esa confianza es la cosa más difícil de reconstruir, especialmente cuando ha sido traicionada. Por eso es importante que Kerem se gane la confianza de Ande, que le demuestre con hechos, no solo con palabras, que esta vez es diferente, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a hacer todo lo posible por construir una relación sana y duradera. Pero también es importante que Ande se permita escuchar a su corazón, que no se deje llevar solo por el miedo, que se dé la oportunidad de descubrir si ese cambio que Kerem proclama es real y sincero. Porque al fin y al cabo todos merecemos una segunda oportunidad, todos cometemos errores y todos necesitamos un poquito de fe para creer que el futuro puede ser mejor que el pasado. Y esa fe es precisamente lo que está en juego en la súplica de Kerem a Ande. No se trata solo de una reconciliación amorosa, se trata de una oportunidad para sanar, para crecer y para encontrar la felicidad que ambos merecen. Sin embargo, y aquí viene un punto muy importante, no todas las segundas oportunidades son iguales. A veces, lo mejor que podemos hacer es cerrar la puerta al pasado y seguir adelante. A veces, aceptar la súplica de una persona por una segunda oportunidad es como darle una nueva bala para que nos dispare. Y es precisamente ahí donde radica la dificultad de este tipo de situaciones. Hay que ser muy honestos con nosotros mismos, analizar con detenimiento las razones por las que queremos esa segunda oportunidad y, lo más importante, aprender a distinguir entre la esperanza y la ingenuidad. No se trata de ser crueles o despiadados, sino de ser realistas y proteger nuestro bienestar emocional. Y hablando de realismo, no podemos obviar el hecho de que las segundas oportunidades no siempre se traducen en finales felices. A veces, a pesar de los mejores esfuerzos, las cosas no funcionan y terminamos repitiendo los mismos errores del pasado. Y no hay nada de malo en ello, siempre y cuando hayamos aprendido algo de la experiencia y nos hayamos perdonado a nosotros mismos. La vida es un proceso de aprendizaje continuo, una serie de ensayos y errores, y cada experiencia, por dolorosa que sea, nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y sobre las relaciones humanas. La clave está en no tener miedo a arriesgarse, pero también en saber cuándo es el momento de decir basta y seguir adelante. Y entonces regresamos a Kerem y Ande, a la tensión que se respira en ese encuentro, a la súplica que pende en el aire. ¿Qué decidirá Ande? ¿Le dará una segunda oportunidad a Kerem o cerrará definitivamente ese capítulo de su vida? La respuesta no está escrita en piedra, depende de ella, de sus sentimientos, de su historia personal y de su capacidad para perdonar y para creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Y esa incertidumbre es la que hace que esta historia sea tan fascinante y tan cercana a nuestras propias experiencias. Porque todos hemos estado en el lugar de Ande en algún momento de nuestras vidas,
enfrentando la súplica de alguien que quiere volver al pasado, y todos hemos tenido que tomar la decisión de si darnos o no esa segunda oportunidad. Y es que al final del día, las segundas oportunidades son como una moneda al aire. Nunca sabemos con seguridad cómo va a caer, y tenemos que estar preparados para ambas posibilidades. Lo importante es tomar la decisión con el corazón, pero también con la cabeza, siendo honestos con nosotros mismos y con la otra persona, y aceptando las consecuencias sean cuales sean. Y en el caso de Kerem y Hande, lo que pase dependerá exclusivamente de ellos, de su voluntad para sanar las heridas del pasado y de su capacidad para construir un futuro mejor juntos o separados. En resumen, hemos explorado el complicado terreno de las segundas oportunidades a través de la súplica de Kerem a Hande. Hemos visto cómo el pasado, como un fantasma persistente, puede dificultar la posibilidad de un nuevo comienzo. Hemos analizado las emociones en conflicto de Hande, su lucha entre el deseo de perdonar y el miedo a ser lastimada nuevamente. Hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad, el perdón y la confianza en este tipo de situaciones. Y sobre todo hemos recordado que las segundas oportunidades son un camino lleno de incertidumbre, un riesgo que vale la pena tomar, siempre y cuando estemos dispuestos a sanar, a crecer y a aprender de nuestros errores. Y ahora que hemos llegado al final de este viaje emocional, quiero agradecerles a todos ustedes por haber compartido conmigo este espacio de reflexión. Espero que este análisis les haya resultado interesante, útil o al menos, un poco entretenido. Me encantaría saber sus opiniones, sus experiencias y sus comentarios sobre este tema. ¿Han estado en el lugar de Kerem? ¿O tal vez en el de Hande? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué aprendieron de esas experiencias? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Recuerden que este espacio es para todos nosotros, así que compartan sus ideas con total libertad. Y como siempre, antes de despedirme, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con aquellas personas que creen que podrían disfrutarlo y por supuesto, que se suscriban al canal si quieren seguir acompañándome en estas conversaciones. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo, así que muchísimas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Y recuerden que las segundas oportunidades no son un premio, sino una posibilidad de cambio y de crecimiento, una oportunidad para escribir una historia más feliz. Hasta la próxima, amigos. Los quiero mucho.